público en áreas protegidas. Yo sé que habían y un poco más de senderos. Tengo entendido que hay alumnos de dos carreras, por eso quiero hablar de uso público, ya que ambos van a trabajar en lo que son áreas protegidas. Y es muy importante no solo hablar del turismo como tal, sino que el turismo no es aislado, no es una isla, es un todo. Y más si hablamos del área protegida, vienen más componentes dentro de lo que es el uso público, lo que es la construcción de senderos. Sí, no le voy a hablar con detalle de cómo se construye un sendero, porque eso sí sería un diplomado prácticamente aparte, o como lo hicimos hace un par de años con Orly, brindarlo en una semana con ejercicios en campo, que tal vez al otro año se podría realizar. Entonces, iniciemos, pasemos a la primera slide, por favor. Ok, el dilema del turismo en áreas protegidas. Las áreas protegidas son pilares de la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos. Todo eso ustedes ya lo conocen, sé que están llevando la carrera de áreas protegidas, pero me gusta mencionarlo. El turismo representa una dualidad. Es una fuente vital de financiamiento y concientización, pero también es un riesgo significativo de impacto y degradación. Aquí es donde me van a decir muchos, sí, pero aquí estamos estudiando ecoturismo y hay que hacer ecoturismo en las áreas protegidas. Sí, de acuerdo, hay que hacer ecoturismo. Pero si no está planificado, la actividad turística trae un impacto muy fuerte dentro de las áreas. Ya se ha visto por muchos años la pérdida de biodiversidad de muchas áreas protegidas por el turismo. Por muchos años se ha tenido la mala gestión en pensar de que si abrimos el turismo en una área protegida, vamos a lograr la sostenibilidad financiera de la misma. Sí y no. Si se planifica bien, el turismo puede ser una de las opciones para lograr financiamiento dentro de las áreas protegidas, pero no el único. Si se planifica mal, eso traerá pérdidas financieras para el comanejador o los comanejadores del área protegida y traerá pérdida del ecosistema. Entonces aquí es donde yo por eso quería detenerme un poquito en la parte de uso público, de planificación, ya que los senderos son parte de la infraestructura de un área protegida. Entonces hay que planificarla bien para poder desarrollar el turismo. La planificación y ejecución en base a lo que es el turismo es la mejor herramienta para lograr la sostenibilidad financiera y ambiental de las áreas. ¿Hay áreas en el país que son financieramente sostenibles? Sí. ¿Lo lograron de la noche a la mañana? No. Ha sido una lucha de prueba, error, pero sí han logrado la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad de los ecosistemas del área. Claro, han tenido que cerrar algunos senderos o subir las tarifas a las áreas protegidas o definitivamente cambiar un poco la visión de turismo que se quiere, la visión hacia quién va dirigida ese sendero o esa interpretación o esa área protegida para poder bajar el impacto de visitación y poder mejorar el ecosistema, que ese es al final nuestro objetivo. Siguiente, por favor. Ok, chicos, aquí me voy a tener bastante, yo sé que hay bastante información en el slide, pero a ver, vamos a ver. Ustedes, claro, ya conocen qué es una área protegida, toda la parte legal del área protegida que la compone, que es declarada por el Congreso Nacional. En la declaración muchas veces ya se dice cuáles son sus zonas núcleo, su zona de amortiguamiento, que eso es por ley. Claro, en toda la declaratoria viene qué tipo de área protegida es, su categoría de manejo, y en base a la categoría de manejo es donde se va a decidir qué tipo de turismo es que se va a desarrollar dentro del área protegida. Claro, no solo un tipo de turismo se puede desarrollar, sino varios. Los beneficios de desarrollar turismo dentro de un área protegida, lo voy a volver a mencionar, financiamiento. Genera ingresos directos para la gestión y el manejo y mantenimiento del área protegida. Ojo, siempre tiene que mantenerse primero la infraestructura turística y después ver la parte de gestión y manejo.
La parte de concientización, donde fomenta el apoyo de uso público, la parte de conservación a través de la educación ambiental. Aquí es donde entra bastante la parte de interpretación ambiental, cómo interpretamos toda la parte del conocimiento turístico o cómo interpretamos hacia el visitante qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos conservar del área. Y un beneficio social donde se abren las oportunidades de empleo y desarrollo para las comunidades locales. Aquí ya estoy hablando un poco también de lo que es el turismo comunitario, un agroturismo, etcétera. También tenemos riesgos y desafíos. Tenemos un impacto físico, tenemos impactos a la fauna y conflictos con los objetivos. ¿A qué me refiero? Impactos físicos es cuando se degrada alguna área protegida, algún ecosistema, perdón, alguna infraestructura. Perturbación a la fauna. Han habido muchos ejemplos dentro de que alguna especie ha migrado o se ha movido de su zona por el turismo. Precisamente en la zona norte hay un área protegida donde la parte de anidación de aves se vio que ya no está donde siempre estaba, sino que se movió porque el área estaba demasiado impactada, demasiado visitada, mucho ruido de lanchas, mucha gente gritando, entonces el ave no se sintió cómodo y se fue. Eso es un impacto muy negativo, porque recordemos que al final el objetivo es conservar, es mantener el objetivo del por cual el área protegida fue declarada. Ahí vienen los conflictos con los objetivos. ¿Cuál es el objetivo del área protegida? ¿Para qué fue declarada el área protegida? Aquí les quiero dejar algo en la mesa para que ustedes en un momento lo vayan pensando y lo vayan analizando en todo lo que han estudiado durante la carrera. Las áreas protegidas en el país no están destinadas o no se declaran con el objetivo de turismo. No se declaran con el objetivo de desarrollar visitación. Se declaran con el objetivo de preservar un hábitat o una especie de fauna en específico. Ustedes me van a decir, sí, pero para eso se hacen las áreas protegidas. Sí y no. Les quiero dar un ejemplo de lo que es el Parque Nacional Yellowstone en Estados Unidos, donde el área protegida fue declarada para turismo. Su principal objetivo es llamar la atención de los visitantes para que conozcan el medio ambiente, para que conozcan toda su parte ecológica, dando paso a los objetivos de conservación, a la zonificación, etcétera. Entonces es algo diferente. Llegaron la gente y dijo, ay, qué bonito esto, sería bonito que aquí hubieran hoteles, que aquí se mirara qué bonito los geysers. Entonces se fue desarrollando la conservación y el turismo de la mano. En el caso de nuestro país, como mencioné anteriormente, las áreas protegidas se declaran para conservar algo. Un ejemplo, colibrí esmeralda hondureño se declara para conservar 2 o 3 especies en específico. Entonces, nuestras actividades turísticas se limitan, dado a que las especies son endémicas, son únicas y tienen un nivel de fragilidad. Otro ejemplo es Cuzuco. El Parque Nacional Cuzuco tiene ecosistemas únicos en el país, el cual que si son visitados se pueden haber afectados y perder ese ecosistema. Un ejemplo, el bosque enano, que está en Cuzuco. Es por eso que Cuzuco, sí, su declaratoria es Parque Nacional, pero está más enfocado a la parte científica, dado a que Cuzuco presenta especies de importancia mundial. Entonces, el tipo de turismo o la afluencia de visitación baja o no es prioridad, no está dentro de la lista de prioridades para poder desarrollar el área protegida. Entonces, una vez que vemos todo eso, okay, ¿cuál es mi zona de uso público? La zona de uso público, como les mencioné, ya viene dada dentro de los planes de manejo, no lo da la declaratoria del área protegida. La declaratoria le dice, la zona núcleo será comprendida desde la cota 1800 o desde la cota tal, y su zona de amortiguamiento será de 2 kilómetros a la redonda, o ya le dice su zona de amortiguamiento empieza de la coordenada tal y finaliza en la coordenada tal. ¿Y qué nos dice la ley? Que en zonas núcleos son zonas intocables,
Sí, me van a decir, en muchas áreas protegidas está el turismo en zona núcleo, sí, de acuerdo. Entonces ahí es cuando tenemos que ver cómo trabajar ese turismo en zona núcleo si la ley me está diciendo que es intocable. Entonces, tendríamos que, según la normativa, teóricamente se tendría que enfocar el turismo en la zona de amortiguamiento. El plan de manejo, aquí es donde viene ahora el plan de manejo. El plan de manejo es el que zonifica toda el área protegida. Y dentro de esa zonificación, una vez que se hace el plan de manejo, por eso aquí es donde se necesita un equipo multidisciplinario, donde estén forestales, biólogos, sociólogos, ecólogos, turistólogos, gente que sepa de economía, para poder hacer, identificar y empezar a desarrollar un plan de manejo adecuado. Dentro de las giras de campo y con los mapas y con todo lo que dice la ley, ustedes van y dicen, ok, se identifica la zona de uso público, porque hay cascadas, porque hay algún ave, porque ya hay algo arqueológico podría ser, o ahí está la comunidad, entonces podría ser un turismo más comunitario. Entonces se identifica toda la zona de uso público y esa zona empieza a zonificarse. Esa zonificación ustedes la pueden dejar en el plan de manejo o empezar a trabajar el plan de uso público. ¿De acuerdo? No se puede hacer al revés. No se puede decir, ah, qué bonito, aquí. Pero fíjense que y aquí, pero cuando viene el plan de investigación o cuando viene el plan de manejo, dicen que ahí no se puede. Entonces se empieza a crear un conflicto. Entonces empezamos, ok, ya tenemos la zonificación y dentro de la zonificación general se empieza a subzonificar. Eso ya lo voy a hablar un poco más adelante. Pero al momento que estamos en la zona de uso público, tenemos que pensar, ¿qué quieren los visitantes? Algunos quieren explorar, algunos quieren, ¿qué quiere el visitante? Es algo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué busca el visitante? ¿Y qué experiencia le puede dar el área protegida? ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, escucho, están muy callados. Hola. Chicos, Atentos, quiero que la estamos muy presentación, atentos. me gustaría que la presentación fuera dinámica. Si tienen preguntas o si tienen algún comentario, por favor, va bonito así. Siento que estoy hablando yo sola. Ok, porque ya me perdí. Muy bien, vamos a la... Bien, permítame solo un segundito. Ok, estamos hablando de qué es lo que quieren los visitantes. Tenemos que ver bien que tenemos que darle al visitante experiencias entretenidas. Cuando hablamos de experiencias entretenidas, no estoy diciendo que vamos a hacer unos payasitos y bueno, ¿qué es lo que va a hacer el visitante? ¿Qué es lo que le puedo ofrecer al visitante como área protegida, como zona de uso público? Senderos, podemos combinar un poco de ecoturismo con turismo comunitario, que se queden durmiendo en la comunidad, que hagan un poco de agroturismo y que entren al área protegida o a la zona núcleo a hacer un poco de senderismo, avistamiento de aves, avistamiento de fauna. ¿Qué más busca el visitante? Necesita experiencias agradables. Que el sendero esté bien señalizado, que esté bien construido, que si este visitante es una familia de niños y que lleva niños, sus hijos puedan disfrutar del sendero, no los hagan caminar 5 kilómetros cuesta arriba en un sendero espantoso y cuando bajen la abuela se perdió, el niño se cayó, la otra se raspó y lo que llevan más bien es una experiencia horrible. Sino que qué es lo que queremos, a quién va dirigido nuestro turismo. También tienen que tener experiencias comprensibles. ¿Qué es lo que queremos que se lleve el turista de nuestra área protegida? ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos que el turista se lleve? ¿Qué queremos que comprenda? ¿Qué queremos lograr con esa visitación? ¿Queremos lograr solo una foto y que digan, ah, un área protegida más, check? ¿O queremos lograr ese cambio en el visitante que diga, quiero ayudar, quiero conservar, quiero hacer un cambio? Eso es lo que queremos lograr como prestadores de esta área protegida. Y también el objetivo puntual del destino, que es lo que el destino tiene que cumplir. Comprensión sobre el recurso conservado. Nosotros como desarrolladores de la área protegida tenemos que tener una comprensión total sobre el recurso que estamos conservando, porque siempre la prioridad va a ser conservar ese recurso.
Si ocupamos cruzar un río para llegar a un sendero, la construcción de ese río, de ese puente, perdón, ¿cómo va a ser? Esas son las cosas que tenemos que ver. ¿Cómo conservamos ese ecosistema para poder desarrollarlo? Tenemos que provocar reflexiones sobre las acciones en la naturaleza. ¿Cómo va a estar la interpretación del área protegida? ¿Cómo vamos a lograr esa comprensión? A través de la capacitación de nuestros guías, del empoderamiento de la comunidad, de los centros de visitantes bien creados, bien diseñados, entre otros. Queremos que las experiencias provoquen cambios en los visitantes. Está bien relacionada con la anterior. Ese cambio en el visitante se logra y se ve hasta fuera del área protegida. Se ve ya cuando el visitante ha salido, que quiere visitar otra área o quiere seguir visitando las comunidades o toma el número de teléfono y manda gente. Entonces vamos a seguir a la siguiente. Aquí ya vamos a empezar a hablar un poco. Te fuiste a la última. La 4. Ahí. Estamos hablando hacia un modelo sostenible. Todo lo que es el uso público, cuando planificamos uso público, tenemos que pensarlo a que sea la sostenibilidad del área, tanto financiera como de conservación. Entonces, la gestión de las actividades de uso público se enfoca en la implementación y monitoreo de 3 herramientas. Creo que ya las han escuchado, si no, por favor, búsquenlas, investiguen más ahorita con la tecnología, que todo está. Entonces, nos tenemos que enfocar en 3 herramientas: la capacidad de carga, límites de cambio aceptable y ROBAP. Primero, el ROBAP. No sé si han escuchado el ROBAP. El ROBAP es el rango de oportunidades para visitantes en áreas protegidas. Es una herramienta para zonificar. Y esta herramienta se utiliza para zonificar áreas de uso público. Es una herramienta súper sencilla, súper armoniosa, donde le van diciendo, donde divide el ecosistema según si es wilderness o zonas intocables, donde es rural, donde es urbano, y ya la herramienta va dando qué actividades se puede hacer según la zonificación. Entonces es mucho más fácil para planificar, teniendo ya la zonificación de uso público, que esta es mi área de uso público y ahora vamos a empezar a identificar. Se hace un ROBAP para subzonificar el área y ya va saliendo qué actividades de infraestructura se pueden desarrollar. Diusolia en esta herramienta nos va diciendo qué infraestructura están proponiendo o qué infraestructura no se podría hacer en el ROBAP dependiendo las características del área. Perdón. Ahora, capacidad de carga y límite de cambio aceptable. Normalmente, por muchos años, hemos aplicado estas herramientas por separado, o solo se aplica capacidad de carga o solo se aplica límite de cambio aceptable. De un par de años acá, estamos hablando de unos 5 años para ahorita, se está uniendo las herramientas. Los países de Latinoamérica, por mencionarles Perú, Colombia, Ecuador, que son ahorita las áreas que tienen más turismo desarrollado en áreas protegidas, Argentina, están utilizando una herramienta que une las dos. ¿Por qué? Porque se necesitan las dos. Capacidad de carga, si la vemos a nivel de visitantes, nos da un número seco que nos dice que solo 5 visitantes pueden entrar al área protegida. Punto. Eso es todo. Límite de cambio aceptable nos dice en qué momento la especie o el ecosistema empieza a cambiar, ya sea a mejor o a peor. Entonces, si las unimos, tenemos una herramienta que nos dice que si entran 10 visitantes, el ecosistema va a empezar a cambiar para bien o para mal. Entonces, si el ecosistema empieza a cambiar en rojo, significa que tengo que hacer un cambio, ya sea bajar el número de visitantes o quitar ese sendero o redistribuir mi turismo, el turismo a otro lado. ¿Por qué pongo infraestructura en capacidad de carga? Porque de un par de años hacia acá se empezó a utilizar capacidad de carga a nivel de infraestructura y límite de cambio aceptable a nivel de visitación junto con ecosistema. ¿A qué me refiero?
Si nuestro límite de cambio aceptable nos dice que en el área protegida al año solo pueden entrar 1,000 personas, porque con 1,000 personas, 1,000 visitantes, el ecosistema se va a mantener aceptable y en buenas condiciones. Entonces necesita infraestructura para esas 1,000 personas. ¿De acuerdo? Y como ya hicimos el ROBAP, como ya está zonificado, ¿qué va a decir, qué va a decir la infraestructura? ¿Cuántos centros de visitantes necesito? Eso es lo que va a decir mi capacidad de carga del área protegida. ¿Cuántos senderos necesito? ¿Cuántos baños? ¿Cuánto estacionamiento? Etcétera. No sé si vamos bien hasta ahí. No sé cómo estamos. Hay mucho silencio. Hola. Yo tengo una consulta, Lía. Dígame. Es, esta herramienta del ROBAP, ¿dónde se desarrolló y aquí en Honduras existe algún manual o existe documentación a la que podamos acceder para conocer sobre esta herramienta? Sí, la herramienta se desarrolla en Estados Unidos. La pueden bajar de internet. Solo ponen ROBAP y le va a salir todo el documento. Y el documento en Honduras se menciona dentro del manual para elaborar planes de uso público, donde se pide ROBAP como una herramienta para zonificar el área protegida. Usted puede descargarla, es un manual PDF donde ya traen como los pósters, los cuadros, donde van dividiendo el área protegida a nivel de sistemas sociales, la parte de ambiente y qué actividades y qué características son las que tiene cada área, cada zona de uso público, cada subzona, y así poder ir colocando las actividades según las zonas. Pero es súper, súper bonito, súper amigable para trabajar y la mayoría de los países de Latinoamérica lo están utilizando. No está como reglamento a nivel de Honduras porque no es un documento hondureño, pero sí es un documento técnico con la que se trabaja bastante. Entonces, vamos con la parte de capacidad de carga y límite de cambio aceptable. Igual pueden encontrar documentos de Colombia, de Perú, de Argentina, donde ya se fusiona las dos herramientas. Se los recomiendo que lo busquen. El de Parques Nacionales de Colombia es el más amigable, está muy bien pensado, muy bien trabajado, donde ya habla de números, de la parte de sostenibilidad financiera y cómo utilizar estas dos herramientas como de capacidad de carga y límite de cambio aceptable juntos. Entonces sería muy interesante que ambas carreras lo empiecen a conocer porque se necesita para ambos. O sea, ocupamos que la carrera de forestal también nos entienda un poco de cómo es el uso público y por qué hacerlo, y también la parte de ecoturismo, cómo ir desarrollando ese uso público en conjunto con la parte de conservación de todo lo que se hace. Por eso mencioné al inicio que esto es un trabajo multidisciplinario, no de una sola carrera, no de un solo grupo. Pasemos a la siguiente, a la quinta. Es una presentación corta, pero estoy hablando un poquito, estoy hablando bastante en cada una de ellas. Hoy sí, chicos, a lo que me pidieron, planificación, diseño y construcción de senderos. Todos sabemos que los senderos son históricamente rutas de viaje más difundidas en todo el mundo. Todo el mundo camina por una vereda y se va haciendo el camino. Y normalmente en nuestro país, no todos, pero la mayoría de los senderos, al inicio fueron caminos. Es por eso que muchos senderos en nuestras áreas protegidas están degradados o son tan difíciles de hacer. Sí, yo sé, están jóvenes y muchos me dicen, pero es lo más chistoso, es lo más divertido, que qué bonito, que subir con una mochila que no puedo con ella y enlodarme hasta los ojos. Pero no todos los visitantes lo quieren. No todos los visitantes buscan eso. ¿Se acuerdan al inicio? Les dije, ¿qué es lo que queremos darle al visitante? ¿Qué experiencia le queremos dar al visitante? ¿De acuerdo? Y también como estos han sido rutas que son para cortar distancias, tal vez para pasar de una comunidad a otra, entonces no están planificados, no tienen control de agua al momento que el visitante empieza a caminar, que el manejador empieza a caminar, se empiezan a abrir mal, entonces ahí es cuando llueve que está intransitable y muchas otras cosas. Entonces, en las áreas protegidas, los senderos constituyen el único medio de acceso en la mayor parte del área.
Ah, qué interesante, ¿verdad? Entonces aquí es donde donde entra nuevamente la planificación y decir, ¿qué sendero se va a hacer? Ya hablamos de roadmap, ya planificamos, ya zonificamos, ya sabemos qué zonas van a ser para turismo, qué zona, estoy utilizando el término turismo, no ecoturismo, no turismo comunitario, no turismo sostenible, porque lo estoy dejando abierto, ¿sí? Para, dependiendo de la zona, si va a ser el tipo de turismo. ¿Qué senderos van a ser para conservación, perdón, para la parte científica? No pueden ser los mismos, ojo, tienen que ser diferentes. ¿Qué senderos se van a utilizar para protección del área? Aquí empezamos otra cosa, que recordemos en la parte forestal, la parte de protección, la parte de que voy a hacer las rondas para evitar incendios. ¿Qué senderos me van a llevar esas rondas? O esos senderos van a ser esas rondas, que no son lo mismo. Ese sendero va a ser mi zona de escape de una ronda o una zona para poder rescatar a algún visitante herido o perdido. Todo eso entra dentro de la planificación y qué tipo de sendero y qué tipo de turismo se va a hacer, dependiendo de lo que nos diga ROBAP y la zonificación del área. Dentro del proceso de planificación, tenemos que tener muy, pero muy claros los objetivos del área protegida. Creo que ya lo he mencionado bastante y por eso lo quiero seguir mencionando. ¿Qué objetivos tiene el área protegida? Si el objetivo del área protegida es conservar, que solo sea marina, hablemos de un área marina, eh, es conservar, digamos, un ejemplo, me queda en blanco, es conservar nave, vamos a mencionar de nuevo, ¿qué tipo de turismo vamos a hacer? ¿Se va a abrir sendero? ¿Se va a abrir mangle? Si el objetivo del área protegida es cuidar el mangle para evitar desastres naturales, porque ahí hay algún ecosistema o es un mangle único en el país. Se puede abrir un sendero, se puede cortar mangle, solo porque es bonito, solo para hacer kayak. Estamos, estamos arruinando o nos estamos entrometiendo en un objetivo del área protegida. Tenemos que tener en cuenta los aspectos biofísicos y sociales, tanto en la apertura de nuevos senderos como en el mejoramiento de senderos existentes. ¿A qué me refiero con esto? Aspectos biofísicos, el ecosistema. Aspectos sociales, las comunidades. Aquí es donde, si este sendero que nosotros pensamos que es un sendero, pero realmente es un camino que une comunidades, va a afectar a las comunidades quieren que ese camino se abra más para recibir visitantes o la comunidad quiere estar un poco más en ellos, tener más privacidad. Entonces, ahí es cuando integramos también a las comunidades en nuestro proceso de planificación. Si una comunidad le dice, no, fíjese que no queremos estar, que ese camino sea para nosotros, entonces ahí se planifica otro sendero. También, aquí lo pongo así en negrita porque la falta de planificación y una construcción que deficiente nos trae un impacto ambiental negativo, tanto financieramente como a nivel de ecosistema. Si un sendero no está bien planificado y menos bien construido, viene a que con la primera lluvia se nos deshizo el sendero. Entonces hay que cerrar ese sendero, empieza a gastar el triple de lo que invirtió en el sendero, que qué pasó, que se cayeron las gradas, que se vino el sendero, se perdió el sendero completamente, no se podaron bien las ramas, entonces se cayeron los árboles y ahora el sendero está intransitable, pero acabamos de invertir en él. Entonces, todo es planificación. Queremos construir un sendero, hay que planificar. Por eso al lado les pongo lo que es la planificación igual a un enfoque pragmático. Planificamos, construimos, monitoreamos y, y volvemos a iniciar. Mantenemos el sendero y volvemos a iniciar. Planificamos, construimos, monitoreamos, mantenemos, planificamos. Si algo de esa planificación falla, el sendero va a fallar. El sendero se va a deshacer, el sendero va a subir los costos de mantenimiento, va a bajar el número de visitantes porque no les gusta el sendero, porque se cayeron, porque se quebraron, porque se rasparon, porque se cansaron, que qué horrible, que no vi nada, solo iba viendo al suelo. Entonces empieza como un efecto cascada
sobre qué es lo que queremos lograr. Entonces, todo va en planificación. Van a decir, ay, qué molesta la licenciada, que solo planificación. Todo hay que planificar, planificar, planificar para poder ejecutar bien, para poder ejecutar los pocos fondos que hay dentro de las áreas protegidas y poder hacer un buen trabajo. Pasemos a la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, cuando hacemos un sendero, ¿qué debemos preguntarnos? ¿Por qué hacemos lo que nos proponemos? ¿Para qué estamos haciendo ese sendero? ¿Solo porque quiero tener un sendero? ¿Es bonito ese sendero? ¿Qué quiero lograr con ese sendero? Si el área protegida es de categoría Parque Nacional, está más abierta a poder hacer varios tipos de senderos, diferentes senderos. Pero si el área protegida es solo científico, ¿cómo vamos a hacer los senderos científicos? Les voy a poner un ejemplo de Cuzuco. Cuzuco ya mencioné que es una área protegida bien científica. Pues no hay senderos divididos. El mismo sendero es un sendero que tiene ya como 50 años o más. Es el mismo sendero que utiliza tanto los visitantes como la parte científica. Pues un día estaban los científicos trabajando, pusieron unas trampas hechas de platos plásticos. Pues pasó el visitante y aquí empezamos a errar desde el inicio, donde la parte interpretativa, la parte de guianza, no le comunicó al visitante que es un sendero de investigación y los reglamentos para el mismo. Entró el visitante viendo que había un plato, lo recogió y arruinó muchos meses de investigación. Aquí es donde no solo es avisarle al visitante de que hey, es un sendero científico, no toque nada, porque el visitante va a tocar, más si van con niños, sino es realmente crear el espacio para la visitación y crear el espacio para la parte científica. ¿Qué estamos tratando de lograr con ese sendero? ¿Qué queremos lograr con el sendero? Aprendizaje, entonces es un sendero de educación. ¿A quién va dirigido el sendero? ¿Va dirigido a niños de escuela? Si va dirigido a niños de escuela, ¿cómo lo vamos a planificar? Ya estamos hablando de un sendero más ancho, ya estamos hablando de sitios de descanso más grandes, donde se puede hacer una interpretación más activa para mantener la atención del niño, donde puedan ver el agua más cerca, sentirla, escucharla, tocarla, jugar con una hoja, o sea, ¿qué tipo de senderos queremos? Un sendero a la tercera edad, un sendero para aviturismo, un sendero para incapacitados, con sillas de rueda o rampas que lleven a la playa. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué le queremos brindar al visitante? Brindar a los visitantes acceso a una atracción especial, como mencioné anteriormente. Si nuestra atracción son los arrecifes, pero mi visitante es una persona que no puede caminar, ¿cómo le voy a brindar el acceso a la playa? ¿Qué voy a poner para el acceso a la playa? O si mi sendero es elevado porque está en medio del manglar, ¿qué acceso voy a tener para esa persona de tercera edad, para esos niños, para esa familia? Porque también tenemos que hacer esos estudios de mercado. ¿Quién es el que más me visita el área protegida? De 100 personas, ¿cuántos son visitantes que quieren escalar hasta los techos? Entonces vamos a darles a todos los que necesitan, pero enfocarse más en la visitación más fuerte que se tiene. Se tiene que proporcionar una vía y escape y rescate en todos los senderos o se identifica dentro de su red de senderos un sendero principal o un sendero que sea exclusivamente para escape y rescate. Hemos tenido mucha gente que se pierde dentro de los senderos, dependiendo del sendero y lo que queremos lograr con ese sendero, así va a ser la cantidad de rótulos y interpretación que se va a poner. O sea, hay gente que no los lee, que se puede perder. Entonces, ¿cómo vamos a accesar rápido a esos visitantes a través de esos senderos de escape y rescate? Que muchas veces también pueden ser los senderos, como mencioné anteriormente, para escape de la parte de los incendios. Creamos una oportunidad interpretativa. ¿Cómo crear la oportunidad interpretativa dentro de un sendero? Va dentro de nuestra planificación, dentro de qué es lo que queremos lograr, un sendero interpretativo, donde lleve guías, donde lleve toda la parte de rótulos, un sendero autointerpretativo es ese, toda la parte de rótulos, un sendero con el mínimo de interpretación, o que toda la interpretación esté a nivel de centro de visitantes.
Reducimos los impactos en otros senderos al brindar alternativas. Si se tienen dos senderos en una área protegida y ya la visitación es tan grande, son senderos lineales, donde no caben dos personas, el ir y venir es más difícil. Entonces, vamos a reducir los impactos construyendo más senderos, modificando ese sendero, es parte de qué es lo que queremos hacer. Y reconstruir un sendero existente que se ha deteriorado, que sale mejor. ¿Ustedes qué piensan? A ver, aquí les tiro dos preguntas. La primera, ¿qué piensan ustedes que es más fácil? ¿Reconstruir un sendero que ya está deteriorado o construir uno nuevo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿qué creen ustedes que es más fácil? ¿Construir un sendero en un lugar plano o en un lugar con inclinación? No sé si quieren contestar ahorita, los dejamos al final, no sé, profesores, ustedes mandan. Hola. Pues yo diría que si quieren contestar ahorita, eh, a ver, Para así saber si están dormidos. para ver exacto si están aquí con atención. Yo también estoy de acuerdo. No le voy a tomar más tiempo, la presentación es corta. Hola, buenas noches. Bueno, ¿Sí? para mi parecer es más fácil crear el sendero en un terreno plano que en un... Para Ok. mí, eso es lo que pienso. Está bien, que para eso tiene la pregunta. Muy bien. ¿Otra persona? Vamos a ver, otra persona que quiera participar. Hola, hola. Sí. Eh, Están bien interesantes ambas preguntas, la verdad, pero yo pensaría que a la hora de construir el sendero o reconstruirlo en un lugar plano o un lugar inclinado dependerá mucho de los objetivos del mismo sendero. ¿Cuál es el objetivo del sendero? O si el terreno pues da las condiciones para que sea una topografía plana o sea una topografía con pendientes. Pero sí, creo que sería más fácil en una topografía plana, aunque es un gran desafío la parte de los desagües, cómo hacer que esta parte hídrica no interfiera en lo que es la superficie del sendero. Muy buena respuesta, Adolfo. Los dos tienen muy buenas respuestas. Y lo que contestaste, Adolfo, es muy cierto. Tienen que ver la parte de agua. El agua es el peor enemigo dentro del sendero. Entonces, si en una parte plana no tenemos salida de agua, ¿dónde sería más fácil construir? ¿En un lugar plano donde no hay salida de agua o en un lugar con inclinación? El inclinado, creo que sería bueno, de hecho para lugares como los nuestros, que tenemos relieves bien pronunciados, es lo ideal, un sendero que tenga pendiente, porque así se busca la técnica para la evacuación el agua. Y es, creo que menos engorroso el proceso que en un área plana, porque si no tenemos bien entendido para dónde va a correr el agua, fijo que nos va a llevar el sendero o nos va a erosionar todo lo que es la superficie. Es correcto, así es. Claro, tenemos lugares como playas o como lugares que son senderos rectos, que se me decir qué hacer en ese sentido, pero hablando ya de senderos en lugares montañosos, tienen que ser senderos con inclinación. Así es, con inclinación, para poder dejar que el agua fluya, que el agua salga, todo eso está dentro de la planificación. Ahora les menciono, construir un sendero no es de 2 días, no es de 3 días, es de un año mínimo. ¿Por qué? Porque se planifica según el conocimiento, según los climas. Porque planificar y construir en la parte de verano es muy fácil, todo está seco. Pero cuando llueve, Dios mío, ¿de dónde salió el agua? Sí, mucha gente me dice, sí, nosotros podemos leer dónde van las correntías, según los mapas, sí, de acuerdo. Pero muchas veces en verano o en invierno empiezan a salir agua por donde nosotros no sabemos. Entonces ahí es cuando la planificación del sendero se hace en un año, donde ustedes tienen que ir en invierno y ver y se marca el sendero planificado antes de abrirlo, nunca se abre sin primero marcarlo con cintas, con estacas, y se ve el camino por donde hay mucha agua, entonces es el momento de sacar la estaca, de sacar la cinta, moverla a otro lado para poder construir el sendero en verano.
Entonces, sí, no es una construcción fácil. Entonces, importante tomar en cuenta, aquí lo vuelvo a mencionar, el contexto social, las comunidades locales, y el contexto biofísico, flora, fauna, suelos e hidrología. Es muy importante mantener muy cerca esas dos juntas. Nuestras comunidades locales son los pilares. Recuerden que las áreas protegidas no son islas. En nuestro país, la mayoría de las poblaciones están dentro de áreas protegidas, las poblaciones locales. Son dentro de zonas núcleos, dentro de zonas de amortiguamiento. Entonces eso no dificulta, sino que hace más desafiante la parte de desarrollo de una área protegida, de protección de una área protegida. Pasemos. Solo son 10 diapositivas. Creo que sabía que íbamos a empezar tarde hoy. Vamos a ver. Ok. Consideraciones en la planificación que tenemos que tomar en cuenta. ¿Quiénes son nuestros usuarios del sendero? ¿Cómo nos damos cuenta quiénes son los usuarios del sendero? A través de los estudios de visitación. Caminantes experimentados. Si la mayoría de los visitantes son caminantes experimentados, aquí es donde se construye senderos, se planifican senderos difíciles. Se planifican senderos que no tengan mucha infraestructura, que tengan poca señalización, pero todo es planificado. Observadores de vida silvestre, aquí lo estoy dejando abierto, no solo, porque yo sé que normalmente dicen observadores de aves, que es como el boom que está ahorita, pero hay mucha gente que va a ser observadores de vida silvestre como tal. Tenemos la parte del manatí en Corizalao. Por muchos años Corizalao se vendió como la casa del manatí, ven y ve el manatí, pero el manatí no se ve. Entonces, este tipo de observadores de vida silvestre va a ser un observador que sabe que es difícil ver el manatí y se va a quedar más tiempo en el área. Va a ocupar senderos o rutas, en este caso, más calmadas, tal vez lanchas sin motor para no asustar al manatí, conocer un poco más de cuáles son sus fases de reproducción, sus fases en qué mes llueve menos o llueve más, en cuándo se puede ver. Entonces, eso se planifica en base a ese observador, en base a ese turista. Los usuarios de fin de semana, que normalmente son familias, mamá, papá, hijos, abuelos, vuelven a ser familias, escolares, extranjeros, científicos, comunidades locales, discapacitados. Tenemos que tomar en cuenta muchas consideraciones. Al momento de discapacitados, chicos, esto es algo muy interesante porque cuando dicen discapacitados, mucha gente se lo pone una rampa y ya subo. No, la incapacidad va mucho más allá. Aquí integra bastante la interpretación, donde su centro de visitantes puede estar interpretado de forma para la gente que no puede ver. Entonces, que ellos puedan tocar la parte de interpretación y sentir los paneles y sentir cómo es la tierra, cómo es la arena, cómo es una hoja, cómo puede oler alguna planta que viva en el sitio, que tenga algún olor específico, tantas cosas. Y gente incapacitada que no pueda hablar o que tengan que hacer señas, ¿cómo van a hacer ustedes eso? ¿Cómo va a ser la incapacidad física si no puede moverse? ¿Cómo le van a hacer el sendero? ¿Cómo va a llegar esa persona? Tenemos que planificar muy bien la parte de ubicación de los senderos, la pendiente topográfica, lo que hablábamos anteriormente. Un sendero tiene que tener una pendiente del 5%. Arriba del 5% empiezan a ser senderos de categorías ya altas, de que uno dice tipo de sendero de 5 para arriba. O sea, ya hay gente que no va a aguantar mucho tiempo el camino en el sendero. Suelos, tenemos que ver muy bien qué tipo de suelo es, agua, los climas, la vegetación que hay, la fauna que hay, los impactos visuales y los patrones de uso social humanos. En impactos visuales, aquí es lo que les mencionaba. Si tenemos un río que queremos que un sendero cruce un río, pero no tenemos puente, ¿cómo vamos a construir ese puente? Si se hace un puente lleno de cemento y con varillas y con cosas, con toda la parte que lo sostiene, las bases súper pesadas, donde se vea que el impacto del ecosistema fue fuerte, va a tener un rechazo del visitante. Es buscar esas opciones que visualmente, tanto visual como construcción, no tengan mucho impacto. La parte visual para el visitante es
al 100%. Entonces, nosotros hablamos, cuando hacemos los cursos de sendero, se habla bastante de algo que se llama vestir el sendero, pero vestir el sendero es, una vez que ya se limpia el sendero y se trabaja, queda el suelo suelto, compactado, pero está que no tiene nada encima. Eso visualmente al visitante le impacta mucho. Entonces dice, Dios mío, ¿qué hicieron? Rompieron el piso, qué barbaridad. Entonces cuando uno empieza a tirar hojas, a poner alguna piedra, como decorarlo, para que el visitante no se dé cuenta que ahí sucedió algo, sino que el visitante crea que ese camino, que ese sendero siempre estuvo ahí. Patrones de uso social y humano, como mencioné, para que están utilizando ese sendero. Realmente es mejor que los senderos estén separados y saber exactamente qué es lo que va a querer en el sendero. Sigamos a la siguiente. No les voy a quitar mucho tiempo, chicos, ya casi termino. Tenemos que seguir viendo la parte de diseño y trazado del sendero, cómo va a ser nuestro sendero, si va a ser curvilineal, si va a ser circular, si va a ser ecuestre, si va a ser ciclístico. Los senderos más utilizados son los de 8 o curvilineal, donde empiezan por un punto, terminan en otro punto. Así, si ustedes solo quieren, si el sendero es pequeño, tienen una entrada, una salida, y no se cruzan, no hay ida y venida. Los lineales no se utilizan ya mucho, por eso no lo puse ahí, porque el lineal es más difícil de mantener, el lineal tiene que ser más ancho para tener doble vía, y el visitante se queda así como, esto ya lo vi, tengo que regresar para acá. Entonces, sí, todavía hay muchos senderos lineales en muchas áreas protegidas, pero los nuevos diseños no se están utilizando mucho. La parte ecuestre, eso es, ojo chicos, los senderos no se combinan. Si es para caminantes, es para caminantes. Si es para utilizar animales de carga, es para utilizar animales de carga. Sí, me van a decir, en Celaque hay un sendero que llevan animales de carga y camino al mismo tiempo, pero llega hasta cierto punto. Hasta cierto punto puede subir el animal de carga y es de la parte de San Manuel de Coloete, no de Gracias. Y una vez que llegan ahí, todo el sendero es caminante. Entonces, igual la parte ecuestre o la parte de animales de carga deja bastante impacto en la tierra. Entonces, lleva la parte de mantenimiento, la planificación que van a tener para poder darle mantenimiento a un sendero ecuestre, donde van a estar los establos, donde va a estar la alimentación, donde va a estar el agua de estos animales. Entonces lleva otro tipo de planificación. Y el ciclístico, perdón que está mal escrito, lo siento que lleva ahí un pequeño errorcito, hasta ahorita lo veo. He leído esta presentación como 4 veces, hasta ahorita veo ese error, lo siento. Los ciclísticos tienen una característica. El ciclista se aburre, o sea, ya hizo el sendero, qué emocionante, pero ya lo hice, quiero otro. Entonces ahí tenemos que ver bien si realmente son ciclistas, o sea, son visitantes, no, lo formulé mal, disculpen. Tenemos que ver si realmente el visitante va a hacer mucho uso de ese sendero o si solo es de una vez. Y también muchos ciclistas va a querer entrar a los senderos que están más rústicos porque quieren la experiencia, pero es muy importante no combinar el sendero ciclístico con el sendero de caminantes, de senderistas. Así ustedes se pueden evitar muchos dolores de cabeza, por ponerlo así. La accesibilidad, como les mencioné, los senderos no pueden tener una pendiente mayor del 5%. Si es arriba de 5, si llega a 11, 12, 20, estamos hablando de senderos de dificultades muy altas y que no van a ser muy utilizados y que el visitante no va a tener una bonita experiencia. El ancho del piso tiene que ser un aproximado de 36 pulgadas, las gradas no mayores a 2 pulgadas, todos los senderos deben tener señalización, aún los senderos que están diseñados para ser fuertes, para tener esa sensación de que ando solo en el bosque, debe de tener algún tipo de señalización, ya sea mínima, puede ser marcas en los árboles, pueden ser alguna señal pegada al suelo, pero algo que el visitante al verlo sepa dónde está. Sitio de descanso, hay que planificar muy bien los sitios de descanso.
y cada sitio de descanso se planifica según el tipo de sendero que estamos haciendo. Si el sendero es para estudiantes, como lo mencioné anteriormente, normalmente son más anchos de 36 pulgadas, tienen sitios de descanso más grandes, más circulares, más amplios, donde podemos tener visión completa de los estudiantes y que el estudiante tenga visión completa del guía y maestros. Si es un sendero para tercera edad, cada cuánto se van a poner sitios de descanso, qué tipo de sitios de descanso vamos a poner, puentes, miradores, etcétera. Todo esto va a la parte de planificación para accesibilidad de los senderos. Y lo más importante, la parte plata, nuestras consideraciones financieras. No hay un costo fijo para los senderos, dado que los costos se miden por kilómetro o por metro. Si notan, normalmente los mapas dicen un sendero de 1000 metros. Es porque así se utiliza la parte de metraje y se va sacando el costo por metro o kilómetro dependiendo del nivel de dificultad, pendiente y el día de trabajo de la persona que está haciendo el trabajo. Entre más es la pendiente, entre más queremos hacer un sendero de mucha dificultad, más va a ser el costo, porque subir los materiales ya nos sube el costo dado a que es más difícil. Si queremos llevar materiales, hacer un sendero elevado en una zona donde solo podemos accesar por lancha, esos costos suben. Entonces, ahí sube, ya no se suma por metro o por kilómetro. Y también se suma el uso de lanchas, el tipo de lanchas y la cantidad de viajes que tienen que hacer porque tienen que cargar con todo ese material. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando va dentro de la planificación, ya se hizo los diseños, ya fuimos en la zonificación, ya se hizo por un año todo lo que se quiere hacer, pero ahora necesitamos saber cuánto nos va a costar. Y el mantenimiento de los senderos, no es que se construyen y se dejan y uno ve qué pasa, no. El mantenimiento del sendero se hace entre mínimo 3 veces al año, máximo 3 veces al año, 2 veces al año o una vez al año. La cantidad de mantenimiento tiene que ver según la planificación y la buena construcción del sendero. Si el sendero está bien construido, va a ocupar un mínimo de mantenimiento. Tal vez recortar algunas ramas que han crecido, tal vez revisar los caminos por si hay alguna serpiente que ha puesto sus huevos y así nadie se vaya a parar en ella. Ya son mantenimientos bien bajos, pero el costo del mantenimiento puede variar de entre 3 al 10% de los costos de inicios de construcción. ¿A qué nos referimos? Que si se cayó algún rótulo, si hay que volverlo a hacer, si hay alguna grada, algún puente, etcétera, que se necesite, dado que recordemos que dependiendo también qué tipo de materiales van a utilizar en el sendero, así va a ser el mantenimiento. Madera, plástico, ahorita la tecnología ha avanzado tanto que hay muchos materiales que son, sí, más caros que la madera, pero mucho más durables. Un ejemplo, Estados Unidos, Colombia, Perú, ha cambiado todos sus puentes, todos sus pasamanos, todos sus vías, ha cambiado madera por plástico. Plástico que se asemeja a madera, que ya vienen cortados como viguitas, eso hace que dure más. Y no es, al visitante no ve cuál es la diferencia realmente. Ok, sigamos, ya casi terminamos. Perdón, estoy un poco perdida hoy. Ok, chicos, al desarrollar las actividades turísticas hay que tomar bastante en cuenta. ¿Para qué fue construida el área protegida? Eso nunca puede salir de nuestro radar. ¿Para qué fue construida el área protegida? Toda la parte social, las comunidades y los equipos multidisciplinarios. La planificación tiene que estar en todo lo que hagamos dentro de las áreas protegidas, todos los permisos y tener todos esos conocimientos ambientales que a poquito los van a ir conociendo a medida que vayan pasando clases, a medida que vayan conociendo más, van a irlo desarrollando. Permítanme.
Entonces, nuevamente, ahí vemos la primera que dice: las áreas protegidas se manejan con el objetivo de establecer y mantener condiciones naturales deseadas. O sea, tenemos que mantener esas condiciones. Si un sendero o una actividad turística viene a degradar alguna condición o cambiar alguna condición, entonces la actividad no es correcta, no es factible. Tuvimos el caso de una área protegida en el país donde al momento de aplicar su capacidad de carga y límite de cambio aceptable, se estaba perdiendo una especie marina del área protegida por la visitación. Entonces no se estaban respetando los periodos de veda, no se estaban respetando muchas leyes para poder atender al visitante. Entonces lo que se hizo fue subir el costo de entrada del área protegida para bajar la visitación. De esta forma se sigue manteniendo la parte financiera, pero se baja el impacto del visitante. Después de varios tiempos se volvió a hacer la investigación de límites de cambio aceptable y se notó una mejoría en la especie. Entonces, estas son decisiones que se tienen que tomar en base a mantener los objetivos del área protegida. Es vital comprender la categoría de manejo del área protegida, los objetivos de conservación y el plan de manejo y la zonificación. La categoría de manejo ya nos dice qué se puede y qué no se puede hacer dentro de una área protegida. Y claro, esto lo pueden también hacer en cualquier área natural, ya sea reserva natural privada, todos esos conocimientos son básicos. Igual las reservas naturales privadas tienen su zona núcleo, su zona amortiguamiento, tienen zonas para turismo si el dueño quiere hacer su zona turística. Las áreas protegidas igual, si es refugio de vida silvestre, las actividades son menores, son más dispersas porque tenemos vida silvestre que está en peligro, reservas biológicas, se hace menos turismo. Entonces hay que ver realmente y respetar esa categoría de manejo. Y las comunidades locales, los equipos multidisciplinarios son fundamentales para la planificación turística. No se puede planificar solo, sin conocer, sin tener el conocimiento de los otros equipos. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, está la hora. Perdón si me extendí. Bueno, muchas gracias, Lía. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir el micrófono, ¿verdad? O levantar la mano y hacer la pregunta. Parece que, que está todo claro, porque nadie pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los estudiantes que están participando? Yo quería preguntar algo, Inger. Está bien, Adolfo. Por ejemplo, en el caso de que, digamos, los espacios como áreas protegidas, quizás monumentos nacionales marinos y todo este tipo de espacios que se usan para turismo, ya sea científico, educativo o recreativo, ¿tienen algún controlador o algún regulador que de verdad observe que esa sobrecarga no se esté dando? Lo digo más como por aquellos lugares así como los arrecifes. Si bien es cierto, el arrecife se vende como el boom del momento para el turismo de sol y playa, y la carga de turistas siempre en el arrecife es bastante grande. Entonces, esto a futuro pues, nos puede pasar factura al grado que se puede perder ese arrecife que tenemos hoy en día en Cayos Cochinos y gran parte de lo que es las islas de la bahía. Y pasa lo que usted mencionaba, la carga de turistas llegando a lugares bastante grandes. Y la preocupación mía es si hay quien controle esta carga de turistas dentro de lo que es ese espacio de arrecife. Ok, la mayoría de áreas protegidas tienen planes de manejo. Desconozco en este momento, te mentiría si están actualizados. Yo dejé de trabajar en el gobierno un par de años atrás, pero existe lo que es una herramienta que se llama monitoreo de efectividad de manejo, donde cada 2 años se hace, bueno,
Los estudios se van haciendo eventualmente cada mes y cada 2 años se presenta cómo está el área protegida, el estado de esa área protegida. Y en base a esos resultados se empiezan a tomar decisiones sobre qué cerrar, qué hacer, qué mejorar. Entonces, hace como unos 5 o 6 años, los planes de manejo solo duraban 5 años. Tienen una duración de 5 años, pero hacerlos nos tardábamos como técnicos 2 años en hacerlos y ya cuando empezara a ejecutar el plan de manejo ya teníamos que volverlo a hacer. Entonces ahora los planes de manejo duran 10 años para poder realmente elaborarlos y ejecutarlos y monitorearlos. Hablando de un ejemplo, el Parque Nacional Marinos y la de la Bahía. Realmente el destino lo que venden no es arrecife, es sol y playa, son dos cosas diferentes. La gente no va a bucear, es muy raro, la parte de buceadores es un segmento bien pequeño y la gente lo máximo que puede hacer es hacer snorkeling en los alrededores, lo más cerquita, porque la mayoría de gente no sabe nadar y eso es todo. Pero sí caminan sobre el arrecife porque la cultura es que el arrecife es una piedra. Claro, ustedes y yo sabemos que no, pero la cultura, mucha gente local todavía te dice, no, parece eso, es una piedra. Entonces, en la zonificación del Parque Nacional Marino, hay áreas donde no se puede hacer turismo, hay áreas destinadas para lanchas, para water taxis, hay áreas destinadas para el uso de todo lo que son partes de motor, y hay áreas donde no puedes cortar paso marino. Si lo cortas, la comunidad se enoja y hacen una denuncia y vienen y te hacen una multa y te hacen volver a recuperar el paso marino. Donde no se pueden poner gasolineras flotantes, etcétera. Entonces sí, ¿y quién los regula? Los comanejadores, y los comanejadores recordemos que son gobierno y ONGs. O sea, no es perfecto porque tenemos que dejar algo bien claro, la parte de conservación es un tema que no tiene plata, que a la mayoría de gente no le importa, entonces no hay plata. Perdón que lo diga así, pero creo que es la forma más fácil. Entonces, con lo poquito que hay, por eso es que hay tanto como manejador, así las ONGs pueden empezar empiezan ellas a buscar de dónde para poder hacer todos esos monitoreos. Entonces, aquí es donde viene esta parte de planificación del uso público, porque si sabemos que en esta área tenemos una playa pequeña y que la gente va sol y playa porque solo quiere estar ahí tendida en la arena rocizándose, pero es un lugar chiquito donde solo puedo tener un restaurante porque tener 5 restaurantes. Entonces ahí sí, tengo 5 restaurantes, llegan 10 lanchas al mismo tiempo, tengo un impacto en el arrecife. Entonces eso se debería de regular desde tierra firme. Si se sale, mencionaste callos cochinos. Si sabemos que en callos cochinos solo pueden entrar 20 lanchas al día, estoy dando números random, chicos, no tengo ahorita la información de callos cochinos. Desde tierra firme se debería regular que solo salgan 20 lanchas al día con la cantidad de gente que puede entrar al día a la reserva. Y en qué zona se puede hacer playa, en qué zona se puede hacer buceo y en qué zona se puede hacer snorkeling. Espero haber contestado tu respuesta. Tu pregunta, perdón. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿Nadie tiene alguna otra pregunta para Yo tengo Lía? una pregunta, Lía. Ok, De nuevo. bueno. Para ti, de acuerdo a toda la experiencia que tienes trabajando en las áreas protegidas de Honduras, ¿cuál podrías decirnos que es el área protegida que tiene la mejor infraestructura turística? En senderos, en centro de visitantes. Wow, muy buena pregunta. Difícil también de contestar, porque tengo que quitar el corazoncito de ahí. No, mentira. Fíjate que en los últimos años, perdón, estoy tratando de voz a algún maestro, qué pena. Fíjese, ingeniero, que en los últimos años creo que ha mejorado bastante la vida. Mirando de la parte de área protegida de terrestre, montaña,
El director que está actualmente tiene una visión muy interesante sobre el turismo y la conservación. Ha logrado fusionar las dos cosas, el cual ha logrado la parte de una infraestructura. No ha hecho nueva infraestructura, sino que ha logrado darle mantenimiento y cambiar la infraestructura de forma que sea más amigable con el ambiente y darle la entrada a todos los diferentes tipos de turismo que lleva. O sea, creo que ha hecho muy buen trabajo en la parte de infraestructura. Porque en el turismo, al igual que el diseño, menos es más. Entonces no hay que tener aquel montón de infraestructura por todos lados para poder tener una bonita área protegida. No sé, y las demás, la verdad, ya días no voy, entonces no te sabría decir exactamente cómo están ahorita. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo solamente les voy a hacer un aporte personal. Hace un par de años atrás, con Lía planificamos un curso de diseño de senderos en el Jardín Botánico Lancetía y planificando su conferencia, ella me proponía la idea y se las dejo a ustedes como profesoras y a los estudiantes de ambas carreras de hacer para el otro año, lógicamente, un curso de diseño y construcción de senderos. Entonces solo quería dejarles la idea ahí para que la maduren. Ella me mencionaba que podíamos conseguir las herramientas prestadas con el ICF, así como lo hicimos en su momento, pero en ese momento fue mucho más fácil porque el IA trabajaba en el ICF. Entonces les dejamos la idea para que lo piensen y pues luego si están de acuerdo se puede ir coordinando. Excelente, sí, ahí lo vamos a hablar entre Gisela y yo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, entonces dejo con mi compañera Gisela, que va a dar las palabras finales. Buenas noches. Muchísimas gracias, Mía, por tan interesantes aportes. Realmente qué bonito ver todo el trabajo que ha ido desarrollando a lo largo de los años, toda la experiencia que tiene. Y yo espero que esta charla corta haya sido de mucho beneficio tanto para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal como a los de ecoturismo, porque realmente estos espacios, estas conversaciones con gente que trabaja en el terreno, que tiene mucha experiencia, son muy enriquecedoras y siento yo que motivan y ayudan a mejorar la percepción de qué es lo que queremos hacer una vez que ya terminamos la universidad. Entonces, muchísimas gracias, Lía, por todos sus aportes. Y gracias a Pablo por contarnos esa experiencia, porque realmente que lo vamos a pensar con Carolina. Sería muy, muy, muy interesante que pudiésemos hacer algo en conjunto. Ese curso con estudiantes de ambas carreras realmente sería una muy bonita experiencia. Así que sí, va a escuchar de nosotras el próximo año muy seguramente. Así que muchísimas gracias y tengan una feliz noche. Muchas gracias por invitarme. Feliz noche. Feliz noche, muchas gracias, Lía. A la orden.